Hoy te cuento la historia de un chico que vio el sueño de cualquier tipo. Sí, el sueño de vivir rodeado de chicas hermosas. Y no solo eso, sino que el tipo, a pesar de que al principio no le gustaba vivir en aquel lugar, terminó conquistando a un par de ellas. Y entre estas, a una pintora famosa, con una personalidad bastante peculiar, que lo terminó metiendo en varios aprietos, pero gracias a la cual terminó por darle un propósito a su vida. Así que si te interesa su historia, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Sakurazo no Pet Nakanoyo. La historia comienza con nuestro prota, Sorata, el cual acaba de ser transferido a una nueva pensión, una pensión para estudiantes problemáticos, debido a que había recogido a un gato callejero y en la residencia estudiantil donde solía vivir tenían prohibidas a las mascotas, por lo que al tipo no le quedaba más opción que vivir en aquel lugar hasta que consiguiera un nuevo dueño para el gato. Y en tal lugar conocemos a los siguientes personajes: Misaki Senpai, una hermosa chica, la cual por cierto era una creadora de animes bastante reconocida, pero a la cual le faltaba un tornillo. También conocemos a la Sensei, encargada de los dormitorios, que estaba desesperada por conseguir a un esposo, además de Jin, un guionista bastante reconocido, pero como todos los demás, con su respectivo defecto, y era que el tipo era un mujeriego de lo peor. Y por último, conocemos a Ryosuke, un genio programador que nunca salía de su cuarto. Bueno, y en el colegio también conocemos a la mejor amiga del prota, Aoyama, la cual aspiraba a convertirse en una seiyū famosa, además de que esta tenía algunos sentimientos por el prota. Y bueno, una vez presentados a todos los personajes, la maestra le pidió a Sorata que fuera a recoger a la estación de trenes a su prima, la cual sería la nueva miembro de la pensión, por lo que al prota no le quedaba más opción que obedecer, creyendo que la chica era una niña, pero cuando llegó al lugar se dio cuenta de que la chica no era lo que se había imaginado, ya que esta era completamente hermosa, como si de un ángel se tratara, y no era una niña, su nombre era Mashiro. Pero bueno, después de presentarse, la llevó a los dormitorios, en donde el resto de integrantes le organizaron una fiesta de bienvenida, como solían hacerlo al recibir a nuevos miembros, y al día siguiente la maestra le dio al prota una misión, la misión de encargarse del cuidado de Mashiro, aunque Sorata creía que solo se trataba de enseñarle los alrededores del colegio, pero estaba muy equivocado, ya que la chica era una completa desadaptada social, e incluso terminó viéndola como Dios la trajo al mundo, y esto era porque la chica era una genio y toda su vida había sido cuidada por otras personas, mientras ella se concentraba únicamente en su trabajo, por lo que al prota no le quedaba más opción que hacerse cargo de ella, obligándola a vestirse y llevándola todos los días al colegio. Y aunque el tipo intentó dividirse la responsabilidad con los demás compañeros de la residencia, nadie quiso comprometerse, por lo que Mashiro continuaba causándole problemas, paseándose desnuda por la residencia e incluso comiendo cosas de los supermercados sin haberlas pagado, además de que metió al prota en un malentendido con Aoyama, ya que sin querer le hizo pensar que ella y Sorata habían pasado la noche juntos. Afortunadamente, después de un rato logró aclarar el malentendido, pero bueno, dejando todo esto de lado, al siguiente día, Shina le terminó pidiendo al prota que se desnudara, o más bien lo terminó obligando, pero no por la razón que se estarán imaginando, sino porque la chica era una mangaka y quería examinar su cuerpo para plasmar de mejor manera sus dibujos. Por cierto, Mashiro terminó elogiando el buen estado físico en el que se encontraba el prota, pero bueno, dejando todo esto de lado, el prota terminó descubriendo que la chica no solo era una mangaka, sino que en el pasado había sido una pintora famosa, y no una normal, sino una conocida internacionalmente por sus grandes obras, lo que lo dejó con la boca abierta, ya que el tipo ya se sentía abrumado de tener que vivir rodeado de genios, y ahora había conocido a otra, y no solo a una genio, sino a una verdadera prodigio, por lo que el tipo continuaba con la idea de dejar Sakurazo, sí, así se llaman los dormitorios, por lo cual le pidió a Jin que se dividieran las responsabilidades de cuidar a Mashiro, esto en lo que encontraba un lugar para los gatos, y así podía regresar a los dormitorios normales, además de que el tipo se quería concentrar en el videojuego que había estado creando, aunque al final se terminó arrepintiendo de su decisión, ya que Mashiro y Jin terminaron yendo a un hotel, por lo que al saberlo, él y Misaki, a la cual no se los conté pero le gustaba Jin, terminaron siguiéndolos para evitar que Mashiro se acostara con el tipo. Y así, después de seguirlos por un buen rato, mientras ambos tenían una cita, cuando estaban por entrar al hotel, el prota decidió impedirlo, pero al final solo terminó siendo noqueado por Jin, aunque al despertar se encontraba en el regazo de Mashiro, la cual explicó que había ido a ese lugar para investigar y poder plasmarlo en su manga, además de que le dijo que por qué se interesaba, si había sido él quien quería deshacerse de ella. Y bueno, después de esto, el prota continuó haciéndose
cargo de Mashiro, o al menos en los pocos días que le quedaban hasta que abandonara Sakurazo, ya que ya le había encontrado dueño a la mayoría de sus gatos, aunque debido a esto, Shina estaba muy deprimida, y para empeorar las cosas, su manga había perdido un concurso para ser serializado. Por otro lado, mientras el prota regresaba al colegio, se terminó encontrando con la editora de Mashiro, la cual le contó que su manga había perdido, debido a que al final había sido bastante malo, ya que sí, su manga estaba inspirado en Sorata, y en historia el protagonista había abandonado la waifu, final que hacía que la obra quedara inconclusa, por lo que el prota, al saber esto, de inmediato se dirigió a disculparse con Mashiro, y le dijo que se quedaría en Sakurazo, además de que siguiera esforzándose en su manga, así como lo haría en su videojuego, logrando hacer las paces con Mashiro, la cual después de arreglar el final de su manga, fue aceptada como una mangaka oficial. Pero bueno, dejando todo eso atrás, ¿recuerdan a Aoyama, la amiga del prota? Pues bueno, esta había estado teniendo algunos problemas de dinero, ya que para cumplir sus sueños había dejado su casa sin ayuda de sus padres, y había estado viviendo por su cuenta, pero debido al exceso de trabajo terminó desmayándose mientras trabajaba. Afortunadamente el prota estuvo ahí para ayudarla, y al saber por los problemas que su amiga estaba pasando, el tipo le invitó a Sakurazo, ya que el alquiler de dicha pensión era mucho más barato que el de los dormitorios normales, y Aoyama, sin muchas opciones, terminó aceptando mudarse a la pensión para chicos problema. Bueno, y después de instalarse en el lugar, se dio cuenta de cómo el prota se hacía cargo del cuidado de Mashiro, y decidió tomar la responsabilidad por su cuenta, ya que no veía correcto que el prota se encargara de cuidar a una chica, aunque esto le terminó cobrando factura, ya que debido al exceso de trabajo por el cuidado de Mashiro, su trabajo y la escuela, además de sus prácticas como seiyuu, terminó pescando un resfriado justo antes de su audición. Aún así, debido a todo el trabajo que había realizado, decidió presentarse a dicha audición con ayuda del prota y Mashiro, que se sentía responsable por lo que había sucedido, pero debido a la fiebre de la chica, su audición terminó siendo un completo fracaso y terminó afectando el rendimiento de sus compañeras. Afortunadamente, el prota estuvo ahí para consolarla y decirle que estaba orgulloso de ella, palabras que nunca había escuchado, ni siquiera de sus padres. Y debido a esto, y que el prota estuvo todo el tiempo cuidando de ella junto a Mashiro, los sentimientos que Aoyama sentía hacia el prota cada vez se hacían más grandes. Pero bueno, después de esto, el prota, que había entrado a un concurso de creación de videojuegos, había pasado la primera ronda, por lo cual debía crear un buen discurso para presentar su diseño, por lo que con ayuda de sus compañeros, que le daban críticas constructivas sobre dicho discurso, logró preparar una buena presentación. Lastimosamente, cuando fue entrevistado, los jueces le hicieron preguntas muy diferentes a las que había estructurado, por lo que sí, la entrevista fue un tremendo fracaso. Y al regresar a Sakurazo, se enteró que el manga de Mashiro había sido serializado, lo que hizo que sintiera envidia del talento de la chica y terminó tratándola mal. Mal ahí, Sorata, mal ahí. Por suerte, Misaki Senpai y Jin organizaron la fiesta de bienvenida que le debían a Aoyama, esto para alegrar el ambiente del lugar, y así todos se colaron en la piscina del colegio y pasaron un rato agradable en donde el prota se dio cuenta del error que había cometido y terminó haciendo las paces con Mashiro, además de que decidió seguir intentando cumplir su sueño y no rendirse a la primera de cambio. Por cierto, luego de un rato de celebración fueron descubiertos y terminaron siendo perseguidos por el guardia de la escuela. Aún así, esto no opacó el buen momento que los miembros de Sakurazo habían pasado. Pero bueno, dejando todo este incidente atrás, una nueva chica apareció en los dormitorios. Su nombre era Rita y era la antigua compañera de cuarto de Mashiro, es decir, la persona que había cuidado de ella anteriormente, y esta había llegado a Japón para que Mashiro regresara con ella a Inglaterra y continuara con la pintura, ya que no quería que continuara desperdiciando su talento en dibujar manga, pero Mashiro se negó y la terminó corriendo del lugar. Pero como nuestro prota es buena gente, dejó que Rita se quedara un par de noches en su habitación. Todo un galán que resultó el buen Sorata, ¿no, gente? Pero estando ahí, Rita le dijo al prota que era mejor que se alejara de Mashiro, ya que tarde o temprano lo terminaría destrozando, así como lo había hecho con ella. Por otro lado, ¿recuerdan al programador que les mencioné al principio? Bueno, pues finalmente salió de su habitación, ya que debía asistir a la escuela para cumplir la cuota mínima de asistencia. Pero dejándose atrás, los integrantes de Sakurazo habían decidido crear un proyecto y participar en el festival cultural del colegio, representando su residencia. Y al prota se le ocurrió una idea muy buena, la de crear un videojuego interactivo, así que todos se repartirían los roles del proyecto y el prota sería el director de dicho proyecto. Pero bueno, después de esto, Rita y el prota tuvieron una cita en un hotel, pero no para lo que se estarán imaginando, cochinos, sino que la chica le mostró el talento abrumador que Mashiro había plasmado en sus pinturas. El arte era tan hermoso que te hacía sentir como si te adentraras en la pintura. Esa era la razón por la que la chica quería que Mashiro regresara con ella. Por cierto, pequeña interrupción para decirles que si les está gustando este video, se suscriban. Ya sé que pido mucho, pero no saben cuánto me ayudarían con eso. Además de que quería comentarles que me abrí un canal de Twitch donde estaré narrando
jugando algunos manhwas y reaccionando a los animes de la temporada. Así que si se quieren pasar por los directos, les dejo el link en el comentario fijado. Bueno, continuando con la historia, el prota y los demás miembros seguían ocupados con su proyecto para el festival, ya que debían realizar una presentación con los detalles de dicho proyecto, y estaban bastante atrasados en el desarrollo, por lo que el prota, al saber que Rita había sido una reconocida pintora, le pidió un poco de su ayuda para realizar los bocetos del videojuego, ya que Mashiro ya tenía bastante trabajo, pero la chica se negó rotundamente y le reveló a él y a los demás la razón por la que había dejado de pintar, y aseguraba que la culpa había sido de Mashiro debido al gran talento que ésta tenía, el cual, por mucho que se esforzara, nunca había podido llegarle ni siquiera a los talones, y eso no solo le había ocurrido a ella, sino a todos los demás alumnos que tomaron clases junto a Mashiro. Todos habían dejado de pintar al conocer un talento tan abrumador, pero Ryosuke la puso en su lugar y le dijo que la única culpable de que hubiera dejado el arte era ella misma, ya que no debía compararse con nadie más, sino buscar su mejor versión, y si lo había dejado por esa razón era lo mejor, ya que eso demostraba que nunca había amado pintar. Al escuchar esas palabras, Rita huyó del lugar bajo la lluvia, pero el prota, luego de alcanzarla, la reconfortó, ya que él sabía por lo que estaba pasando, debido a que él también había sentido envidia de sus compañeros prodigio, pero la terminó haciendo entrar en razón al contarle que el solo hecho de estar junto a genios lo motivaba aún más para poder cumplir sus metas, por lo que luego de una larga charla bajo la lluvia, Rita terminó haciendo las paces con Mashiro, y así finalmente terminó ayudando a los protas con su proyecto, además de que debido a la reprimenda que Ryosuke le había dado, comenzó a sentir algo por él. Pero dejando a un lado todo esto, los protas continuaban trabajando en su proyecto, en el cual el prota debía pensar en una buena idea para el clímax de la historia, aunque mientras pensaba, Rita le dijo que después del festival, Mashiro regresaría al lugar al que pertenecía, ya que había alguien esperándola, lo que hizo que el prota comenzara a preocuparse, pensando en que pronto tendría que despedirse de Mashiro, cosa que le complicaba bastante terminar la estructura final del proyecto, aunque luego de darle varias vueltas terminó pensando en algo interesante, que aunque sorprendió al resto de habitantes de Sakurazo, creían que era una muy buena idea, por lo que todos pasaron la noche entera trabajando para poder terminar el proyecto, y así, el día de la presentación por fin llegó, en el cual los chicos presentaron el proyecto en el que tanto habían trabajado, y consistía en un videojuego interactivo en el que con la ayuda del público ibas avanzando en la historia, y la idea que había tenido el prota era que en el clímax de la historia todos los alumnos tenían que gritar los sentimientos que se habían estado guardando para que el prota del videojuego se recuperara, aunque esto no salió como se esperaba, ya que nadie se atrevía a gritar lo que sentía. Afortunadamente, Mashiro y los demás miembros de Sakurazo incentivaron a los demás gritando lo que ellos sentían, y así su proyecto terminó siendo un completo éxito. Pero bueno, después de este momento de alegría, el momento de la despedida había llegado, ya que al finalizar el festival no pudieron encontrar a Mashiro debido a que ya había partido hacia el aeropuerto, pero Aoyama convenció al prota de no dejarla ir y convencerla de no abandonar su sueño, por lo que el prota se dirigió al aeropuerto y por suerte logró encontrar a Mashiro antes de que se fuera, así que el tipo, como todo un capo, le abrazó con todas sus fuerzas y le dijo que no se fuera, que no lo abandonara a él, a sus compañeros y a su sueño, pero con lo que el prota no contaba era que ella solo había ido a despedir al aeropuerto a Rita y no tenía planeado abandonar Sakurazo, ya que ese era el lugar al que pertenecía, aunque el acto del prota sí sirvió de algo, ya que gracias a esto Mashiro comenzó a sentir algo por él e incluso se preguntó si la extraña sensación que sentía era amor. Y después de ese día, Mashiro comenzó a actuar de manera extraña, ya que incluso quiso aprender a cocinar para así poder prepararle comida al prota, aunque en el proceso se terminó cortando, cosa que para alguien que vive de sus manos era muy peligroso. Afortunadamente la lesión no fue grave, pero la sensei regañó al prota por no cuidar bien de Mashiro, la cual últimamente incluso había descuidado sus mangas, cosa que irritaba al prota, ya que el tipo prefería a la Mashiro que siempre se esforzaba por su trabajo y nunca se interesaba por cualquier otra cosa que no fueran sus mangas. Por otro lado, el prota había entrado a un nuevo concurso de videojuegos, pero al igual que la vez anterior terminó siendo rechazado, y sí, al igual que antes terminó desquitándose con la pobre Mashiro, que continuaba intentando aprender a cocinar, pero el prota le dijo que se concentrara en su manga, a lo que Mashiro le contestó que entonces sacara de ella los sentimientos que por su culpa había comenzado a sentir. Pero bueno, dejando todo esto atrás, Aoyama invitó al prota a tener una cita en Nochebuena, ya que había obtenido unos boletos para un show navideño, así que luego de dejar a Shina en una fiesta a la que había sido invitada por su rol como mangaka, ambos terminaron disfrutando de su cita, en la que Aoyama le contó al prota que pronto tendría una nueva audición, y lastimosamente si no pasaba, tendría que regresar a la casa de sus padres, ya que esa era su última oportunidad para convertirse en una seiyuu famosa. Pero mientras conversaban, el prota recibió una llamada de la editora de Mashiro, y era para avisarle que no podía encontrar a esta última, ya que había salido de fiesta sin decir nada, por lo que el prota de inmediato salió corriendo para buscarla, y luego de un rato logró encontrarla bajo la nieve, y luego de regañarla le pidió disculpas por la discusión que habían tenido
oído y le dijo que no era necesario que intentara cocinarle o hacer otras cosas por él, ya que su forma de ser y trabajar en sus sueños era suficiente para que él siempre tuviera su vista puesta en ella. Por cierto, Aoyama terminó escuchando las palabras del prota, y mientras conversaban, Sorata recibió una carta en la que decía que había logrado pasar la primera ronda de un nuevo concurso al que había entrado. La noche hubiera sido perfecta, de no ser porque al regresar encontraron a Misaki destrozada, ya que había declarado su amor a Jin, pero el tipo la rechazó, ya que pronto se iría a estudiar lejos de ella. Pero bueno, después de todo esto, los habitantes de Sakurazo tuvieron que dirigirse a la casa del prota, ya que la maestra se iría de vacaciones y no podrían quedarse solos. Y como los demás no tenían a dónde ir, todos terminaron dirigiéndose a la casa de Sorata, en la cual conocemos a toda su familia y a su pequeña hermana, Yuko, la cual quedó sorprendida de que su hermano había llegado rodeado de chicas hermosas, aunque no estaba muy de acuerdo con la idea de tener que compartir a su hermano. Por cierto, Yuko estaba planeando entrar a la academia del prota, pero su padre no estaba de acuerdo con la idea, aunque al final terminó accediendo y Aoyama le ayudó a estudiar para el examen de admisión. Por otro lado, Misaki continuaba deprimida por lo que había pasado con Jin, pero los días en la casa del prota le ayudaron a reflexionar sobre lo que debía hacer en su futuro. Y así, luego de apreciar un hermoso atardecer, los protas concluyeron su excursión gritando las metas que tenían que cumplir. Y al regresar, el prota presentó de nuevo su proyecto a los desarrolladores de videojuegos, y esta vez por fin logró pasar a la última ronda. Sí, el prota había logrado conseguir lo que tantas veces había intentado. Por otro lado, su hermana se quedó unos días en Sakurazo, ya que había llegado a la ciudad para realizar su examen de admisión, en donde se sorprendió al ver que el prota ahora no solo cuidaba de Mashiro, sino también de Aoyama, ya que la había estado consintiendo debido a que se acercaba la audición que definiría su futuro. Por cierto, no les había contado, pero Jin comenzó a vivir en la casa de un amigo para poder concentrarse en su examen de admisión y no distraerse pensando en Misaki. Y bueno, el día de la audición por fin llegó, y por cierto, coincidía con el día de San Valentín, en el cual Mashiro le pidió a Sorata que se reuniera con ella en la azotea para entregarle sus chocolates, tal como lo había leído en un manga, aunque lastimosamente el prota no podría presentarse, ya que el tren en el que Aoyama se dirigía a la audición se había averiado, y si no llegaba a tiempo perdería su única oportunidad de convertirse en Seiyu, por lo que el prota, como todo un capo, tomó prestada una bicicleta y se encargó de llevar a Aoyama al lugar donde se realizarían las audiciones, acto que hizo que Aoyama terminara por confirmar sus sentimientos hacia Sorata, e incluso se lo confesó. Lastimosamente el tipo pensó que solo estaba practicando para su audición, pero bueno, luego de dejarla en el lugar, de inmediato se dirigió a su cita con Mashiro, y aunque llegó varias horas tarde, Mashiro aún continuaba esperándolo en la azotea, aunque algo decepcionada porque había roto su promesa. Aún así le entregó los chocolates que le había comprado, y terminaron volviendo a casa tomados de la mano. Pero bueno, después de esto, el prota se enteró de que Jin había logrado aprobar el examen para estudiar lejos de Misaki, por lo cual lo enfrentó y le preguntó por qué rechazaba constantemente a la pobre Misaki, y entre golpes le contestó que era porque no estaba a la altura de ella y quería ir a otra universidad para mejorar en sus guiones y poder estar a la altura de sus grandes obras animadas, y cuando se convirtiera en un tipo adecuado para ella, entonces podría estar a su lado. Pero con ayuda de Aoyama, Mashiro y Sorata lograron hacer que Jin y Misaki se reunieran, y los dos lograron hacer las paces y aclarar las cosas, además de que Jin le dio un anillo a Misaki como muestra de su compromiso con ella, y que luego de cumplir sus metas regresaría para estar a su lado. Pero bueno, después de esta emotiva reconciliación, no todo serían buenas noticias para nuestros protas, ya que la maestra les informó que Sakurazo sería demolido, por lo que todos tendrían que reintegrarse en los dormitorios comunes, ya que no podrían continuar viviendo en aquel lugar, y eso representaba que el prota ya no podría seguir cuidando de Mashiro y conviviendo con sus preciados amigos, pero no se rendirían sin dar batalla, por lo que todos comenzaron a reunir firmas entre los estudiantes para salvar Sakurazo, aunque lamentablemente muy pocos firmaban. Por otro lado, Ryosuke hackeó el sistema del colegio y averiguó que la razón por la que querían demoler Sakurazo era Mashiro, debido a que no querían ser criticados porque una pintora famosa se hubiera convertido en una mangaka, y ellos creían que la razón de esa decisión había sido Sakurazo, la pensión para chicos problema. Y para empeorar las cosas, Aoyama recibió los resultados de su audición y lamentablemente la chica no lo había logrado, por lo que sí, tendría que regresar a la casa de sus padres. Aún así no quiso deprimirse, porque en este momento sus amigos la necesitaban para salvar su tan amada pensión, y así todos continuaron reuniendo firmas, aunque sabían que eso no daría resultado, por lo que al final Aoyama se terminó quebrando en el instituto, ya que ya no podía soportar todo lo que había estado pasando. Y para empeorar las cosas, ¿recuerdan el proyecto del prota en el que había pasado la ronda final? Bueno, pues en esta terminó siendo rechazado nuevamente. Aún así, Sorata se encargó de consolar a Aoyama, que había huido hacia la lluvia y pensaba en todo lo que había tenido que sacrificar para convertirse en una Seiyu. Aún así, nada había valido la pena.
y después de desahogarse, el prota la terminó cuidando hasta que se quedó dormida. Lastimosamente, el último día de clases había llegado a su fin y no habían podido conseguir las firmas necesarias para salvar Sakurazo. Y por si eso no fuera poco, cuando regresaron a la pensión, el prota recibió una nueva carta de los desarrolladores de juegos, los cuales querían contratar a Mashiro como diseñadora de personajes, ya que el prota había utilizado un dibujo suyo para mostrarles la idea que había tenido sobre su videojuego, y los productores se habían interesado no por su videojuego, sino por el arte de la chica, es decir, solo lo habían estado utilizando para llegar a Mashiro. Y el prota no pudo más y terminó dejando salir todo lo que tenía dentro. Lastimosamente, Mashiro estaba escuchando tras de él y comenzó a creer que todo lo que había sucedido era su culpa. Todo se había ido a la palabra desmonetizable. Pero bueno, al día siguiente, el cual era el día de la graduación de los alumnos de tercero, Mashiro se había ido de Sakurazo, ya que regresaría a Inglaterra, por lo que Sorata fue tras ella junto a Aoyama. Pero en el camino, esta le confesó sus sentimientos, que todo este tiempo había logrado llegar hasta ahí gracias a la ayuda que había estado recibiendo de él, aunque al final no fue capaz de decirle que lo amaba. Y después de esto, el prota logró alcanzar a Mashiro antes de que abordara el tren y le pidió disculpas por lo que había dicho, aunque Mashiro seguía sintiéndose responsable por lo que estaba pasando. Pero el prota le dijo que ella no tenía la culpa de nada, más bien tenía que agradecerle, ya que ver cómo ella trabajaba tan duro había sido lo que lo motivó a esforzarse por sus sueños, y que no importaba si Sakurazo desaparecía, él quería seguir estando a su lado, y así logró convencerla de volver al instituto y poder apreciar la graduación de Jin y Misaki. Y cuando regresaron, Rita, que había llegado al país para visitar a Ryosuke, les entregó un lirio que era parte de la campaña para salvar a Sakurazo, y cuando la graduación comenzó, Misaki, en lugar de dar un discurso de graduación, dio un emotivo discurso para salvar a Sakurazo, en donde hizo que todos llegaran al borde de las lágrimas al escuchar todas las aventuras y buenos momentos que habían pasado en aquella vieja pensión, ya que ella siempre había estado sola, pero en ese lugar había conocido a sus mejores amigos. Y dicho discurso y las palabras de los demás integrantes de Sakurazo incentivaron a todos a votar por la salvación de Sakurazo, por lo que al final los profesores no les quedó más opción que cancelar la demolición. Y no se los voy a negar, el discurso me sacó un par de lágrimas. Y bueno, después de esto, el momento de las despedidas llegó. La primera en despedirse fue Rita, pero antes de regresar a Inglaterra le plantó tremendo beso a Ryosuke. Luego se despidieron de Jin, que al igual que Rita se despidió con un beso de Misaki, y junto a él partió Aoyama, aunque no sería un adiós definitivo, ya que se encargaría de convencer a sus padres de dejarla volver a Sakurazo. Y por último, nuestros protas se despidieron de Misaki, que se tendría que preparar para su nueva vida universitaria, por lo que al final solo quedaron Mashiro, Ryosuke y nuestro prota. Pero cuando llegaron a Sakurazo, Mashiro le pidió un beso a Sorata, ya que al ver que todos lo habían hecho, ella también quería experimentar qué se sentía. Lastimosamente fueron interrumpidos por uno de los gatos, por lo que solo pudieron darse un beso en el cachete, pero prometieron que pronto se darían uno de verdad. Y bueno, después de unos días, Aoyama regresó y nuevos miembros se unieron a Sakurazo, entre ellos la hermanita del prota, que había logrado aprobar el examen de admisión. Y por cierto, Misaki se mudó a una casa al lado de Sakurazo para poder seguir pasando tiempo junto a ellos, y así termina este hermoso anime. Aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que Mashiro y el prota inician una relación, pero no les va como esperaban, ya que tienen muchos problemas y terminan rompiendo. Pero tranquilos, tiene un final feliz, además de muchas otras cosas que suceden, pero todo esto sucede en la novela ligera. Así que si les gustaría que les hiciera un resumen contándoles lo que sucedió después, este video debe llegar a los 10.000 likes y 500 comentarios en menos de 48 horas. Y si lo logras, se los traeré el estilo de resúmenes que hacía con Classroom of the Elite. Y sin más, sayonara.